Hola amigos, hola amigas, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Estamos llegando hoy al primer día del mes de marzo, 1 de marzo. Quiero detenerme ahí porque el 1 de marzo en Nicaragua se conmemora el Día Nacional del Periodista, hombres y mujeres de prensa. Y esto se hace en saludo a la publicación de la primera es del primer diario de Nicaragua fundado por Rigoberto Cabezas en 1884. Por eso, eh, muchos periodistas, insisto, hombres y mujeres, estamos fuera del país manteniendo los niveles de comunicación desde nuestras plataformas gracias a las tecnologías de información y comunicación. Si no fuese posible, es para mantener un vínculo con nuestros seguidores, con el pueblo de Nicaragua que se segmenta en audiencias y que prefiere pues algunas plataformas. ¿Cómo conmemoramos mm, el Día Nacional del Periodista en Nicaragua? Pues tomen en cuenta que no circula en Nicaragua ningún periódico eh, nacional, no hay prensa escrita en Nicaragua, cerrada la prensa, confiscadas sus instalaciones, cerrado el Nuevo Diario por voluntad de sus dueños y por presión en las asfixias económicas, cerrado 100% Noticias, confiscado su edificio, cerrado el sistema de información de Carlos Fernando Chamorro, confidencial esta noche, esta semana, cerrado y confiscado en sus edificios, cerradas las emisoras de de diversas curias, de diversos eh, diócesis de la Iglesia Católica en Nicaragua, eh, silenciados los más importantes medios tradicionales que todavía están en Nicaragua. Me refiero con nombre y apellido, Canal 12, Canal 10, Radio Corporación, por decir los más importantes. Y de tal manera que así nos encuentra con casi 200 periodistas exiliados, algunos de ellos desnacionalizados, ¿verdad? Eh, Nos encuentra en un exilio cruel que no nos permite ejercer con toda la tranquilidad este ejercicio de la profesión. De tal manera que este sea un momento de reflexión a la nación nicaragüense y a los grupos fácticos que en algunos casos han guardado silencio y en otros han sido cómplices de la dictadura que encabeza Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo. Mando mis saludos, mi respeto, mi consideración a los colegas periodistas que resisten, que están al frente de sus plataformas y que eh, elaboran información, noticieros, medios y que todavía pues estamos en esta diaria actividad. Muchas gracias por los mensajes que he empezado a recibir desde temprano, e inclusive desde ayer. Estoy recibiendo mensajes sobre este día del periodista en Nicaragua. Bueno, ayer la principal noticia y que sigue siendo titular en muchos medios de comunicación es el informe presentado, el segundo informe presentado por el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua. Un informe que tiene 10 puntos conclusivos y 2 recomendaciones básicas. Esto ya ha sido ampliamente conocido por el pueblo de Nicaragua. Quiero yo referirme a las reacciones que se están sintiendo desde ayer, después de haber sido presentado en, eh, en Suiza el informe. Por ejemplo, la fundación para la Libertad de Nicaragua, que encabeza Félix Maradiaga, enfatiza sobre 3 puntos en un comunicado que nos hizo llegar ayer. Sobre el primero, el contenido y conclusiones. Dice el comunicado de la Fundación Libertad. El informe detalla una intensa represión que ha silenciado prácticamente todas las voces opositoras o críticas dentro del país.
Esta persecución, que se ha vuelto más sutil, abarca desde estudiantes universitarios hasta miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas. Es alarmante la consolidación del control total de los poderes e instituciones en manos de Ortega y su esposa, que garantiza la impunidad de los perpetradores. Se está refiriendo a los conclusivos del informe del GREC. Segundo, la utilidad del informe para procesos de justicia internacional, y sí me parece que vale la pena reflexionarlo porque es una eh, sugerencia que está haciendo la Fundación Libertad para que algunos grupos opositores, entidades de derechos humanos o cualquier otra organización de la sociedad civil que ha sido afectada por el régimen, pero que todavía se mueve en su ámbito de actuación, me refiero a lo que realizan estas organizaciones no gubernamentales, este pronunciamiento de la Fundación Libertad está dando alguna pista, me voy a permitir leerla. La utilidad del informe para procesos de justicia internacional. Este informe es una herramienta invaluable para profundizar los procesos de justicia internacional contra Ortega. Las conclusiones y recomendaciones de los expertos de la ONU deben ser el fundamento para investigaciones judiciales y la rendición de cuentas de los altos funcionarios del Estado nicaragüense. El pronunciamiento de la Fundación Libertad también hace un llamado urgente a la comunidad internacional eh, para que la comunidad internacional tome medidas más duras contra Ortega. Es esencial que se amplíen las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones a derechos humanos y que se presione al Estado de Nicaragua para que cumpla con sus obligaciones internacionales. En conclusión, dice el pronunciamiento, este informe no solamente arroja luces sobre las graves situaciones de derechos humanos en Nicaragua, sino que también proporciona una base sólida y urgente para la acción internacional. Es imperativo que la comunidad internacional actúe de manera decisiva y coordinada para detener las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y promover la justicia y la libertad en el país. El comunicado, el pronunciamiento es firmado por Félix Maradiaga como presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua. Más adelante en el programa vamos a poner las reacciones de algunos voceros de organizaciones políticas. Por lo pronto, nosotros queremos ver la reacción de Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez representa liberales de Nicaragua. Él va a estar con nosotros en este programa. Bueno, ya está conectado. Hola, Alfredo, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar en tu programa en esta nueva ocasión. Y pues no quiero desperdiciar la oportunidad pues para enviarte un gran abrazo de felicitaciones en la conmemoración del Día Nacional del Periodista, que pues lamentablemente lo están viviendo tanto vos como todos tus colegas periodistas, o la enorme cantidad de periodistas independientes, pues lo están sufriendo, viviendo el exilio, el destierro, la desnacionalización y la persecución del régimen sandinista de Daniel Ortega. Así es que hasta allá Costa Rica, mi abrazo y mis felicitaciones, aunque sea pues en unas condiciones tristes. Un saludo y aquí estamos siempre dando la lucha para buscar cómo salir de esta dictadura de una vez por todas, Sergio. Muchas gracias, Alfredo. Lo más importante es saber cómo reaccionas ante el informe presentado por el grupo de expertos ayer en las Naciones Unidas. He leído este comunicado de la Fundación Libertad. Me gustaría que empezáramos, ¿verdad?, por tu valoración sobre el alcance del informe. Eh, ¿Hay alguna falencia en ese informe? ¿Hay algún detalle que no haya sido incluido en ese informe, Alfredo? Sí, bueno, en principio, Sergio, creo que es importante señalar que y reconocer y agradecer que es un trabajo técnico bien minucioso, eh, lento por la cantidad de información que se tenía que recoger y ordenar, y pues que es un informe súper valioso. El esfuerzo que se ha venido realizando para tratar de iniciar procesos judiciales en diferentes cortes de diferentes países
Ha sido bastante complejo, lo hemos venido tratando de impulsar, pero ha tenido situaciones que este informe nos va a ayudar mucho a que avance más aceleradamente estas gestiones. Sin embargo, hay ciertos componentes que el informe debería de haber abordado, incluido, y eh, haber hecho un razonamiento más detallado. Por ejemplo, el tema del involucramiento del ejército de Nicaragua en la represión. Lamentamos como nicaragüenses que sufrimos esa represión de la Guardia Sandinista, lamentamos que el informe no haya hecho un párrafo, un numeral, un capítulo específico para referirse a la intervención del ejército en todo este tipo de actos de represión que se institucionalizaron a partir del año 2018. Pero también no lo colocan en el organigrama del, del- de la estructura criminal jefiada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejan de un lado al ejército, que es parte integral de esa estructura criminal porque es quienes, por un lado, recogieron información e inteligencia para pasársela a los grupos paramilitares y la policía para que ejecutaran las acciones criminales de represión contra la población civil inofensiva. Y por otro lado, porque habilitaron y prestaron instalaciones militares para el armamento de estos paramilitares y policías, pero también porque se involucraron directamente en acciones que degeneraron en el asesinato de nicaragüenses. Así es que lamentamos que no haya estado. Es más, en el primer informe, recordemos que ellos mencionaron que iban a haber investigaciones más profundas en cuanto al involucramiento del ejército y que en el segundo informe iban a abordar con mayor detalle sobre el aspecto. Y pues lamentamos que en este caso, habiendo un antecedente en cuanto a ese compromiso, no se haya tomado en cuenta el ejército. Yo pienso que probablemente este tipo de informes siempre tienen el componente de la contundencia de los hechos, pero también lleva el componente político, que lo que trata es de no quemar todas las naves de un solo. Y me da la espina que están tratando de Ujú. obviar al ejército para tratar de generar cierto nivel de alianza con el ejército y que el ejército pueda servir de alguna u otra manera para un proceso de cambio y transición. Mm. Es lo que se me ocurre que podría haber sucedido en cuanto a no detallar sobre el tema del involucramiento del ejército, pero creo que sí debería de haber estado, por supuesto, detallado. También yo creo que se señala que el Estado de Nicaragua, además de que Daniel Ortega, de que Rosario Murillo, que Fidel Moreno, que Francisco Díaz, Julio César Avilés, Néstor Moncada Lago, y todo ese séquito de delincuentes, además de ellos se señala que el Estado es responsable de los crímenes y la represión que se ha institucionalizado en Nicaragua. Y nosotros creemos que el Estado como tal no es responsable. Los responsables son esas personas que dirigen el Estado de Nicaragua o que están al frente en contra de la voluntad popular al frente del Estado de Nicaragua. Y es más, es algo que es hasta contraproducente. Es decir, si nosotros nos trasladamos de hoy hacia el futuro y en algún momento logramos salir de la dictadura y establecer un gobierno democrático, ¿por qué un nuevo gobierno democrático va a ser responsable moralmente, éticamente, económicamente sobre los daños que ocasionaron los señores Daniel Ortega, Rosario Murillo y su séquito de delincuentes? Es decir, ese es una extensión de la responsabilidad que no consideramos necesario y esto fácilmente se volvería una réplica de
lo que sucedió en 1990, ¿verdad? Que el Estado absorbió los abusos de las confiscaciones y de la piñata, el pueblo lo terminó pagando a través de los impuestos y no lo ha terminado de pagar porque sigue todavía esa gigante y criminal deuda que los nicaragüenses tenemos sobre nuestros hombros. Entonces, ¿por qué vamos a trasladar nosotros al pueblo de Nicaragua a través del Estado, de los impuestos, deudas de lo que los renistas, jefiados por Daniel Ortega y Rosario Murillo, se han robado en esta nueva fase? Es decir, por ejemplo, yo no tengo ningún tipo no encuentro ninguna lógica que, por ejemplo, sea el pueblo de Nicaragua el que le corresponda pagar por el robo de 100% Noticias, por el robo de Confidencial, por el robo de la prensa, por los daños ocasionados a la Mesa Redonda, a Sergio Marín Cuernavaca y a toditos los demás periodistas que han sido forzados al exilio y que han recibido un daño directo en sus vidas, en sus personas y en sus patrimonios. Yo no veo por qué el Estado tiene que asumir el reparo económico de, por ejemplo, las centenares de ONG a cuales se les han confiscado todos sus bienes activos y circulantes. Es decir, eso no le correspondería al Estado, a un nuevo Estado democrático, le correspondería a los que directamente fueron los culpables de ocasionar todos esos daños. Y en ese aspecto son directamente la familia Ortega Murillo, con los centenares de millones de dólares que han sustraído de manera ilegal y legítima, criminalmente del Estado de Nicaragua, con todas sus transacciones turbulentas que han sustraído todos esos recursos del Estado, por las transacciones internacionales, hasta con el narcotráfico que se han vinculado, las coimas que, que, que están acostumbrados a solicitar a los empresarios, a los políticos exiliados o refugiados en Nicaragua, como Pune, como Martinelli, que están en ese proceso, etcétera. Así es que ellos deberían de pagar directamente. Igual el Frente Sandinista. El Frente Sandinista como organización partidaria se ha hecho de millonarios recursos, y no millonarios en Córdoba, millonarios recursos en dólares, también todos sustraídos del Estado de Nicaragua. Así es que yo creería que en esta parte del informe debería de ser un poco más concreto en cuanto a que esa responsabilidad no debería de caer sobre realmente el Estado tal como cual, de un Estado futuro democrático, sino que sobre los responsables directos, ¿verdad? Y Alfredo, dígame, quiero detenerme ahí un momentito porque estás mencionando precisamente la experiencia del proceso de transición del año 90 y que se le fue vendido al pueblo de Nicaragua como, bueno, si queremos la pacificación, si queremos la reconciliación, si queremos un proceso democrático, y esto está representado por la figura de doña Violeta en esta negociación que hubo con algunos representantes del Frente Sandinista, entonces démosle gobernanza a esto. Y la gobernanza fue, ahora lo podemos examinar a 34 años de distancia, resultó verdaderamente en un proceso de impunidad abierto donde las propiedades robadas, ¿verdad? Sencillamente fueron, muy bien lo has dicho, pagadas por el pueblo de Nicaragua, prorrateadas en el tiempo y asignándole un per cápita a cada trabajador nicaragüense para que durante generaciones estuviera pagando esas piñatas. Sin embargo, ahora, bueno, se nos vuelve a presentar el dilema. ¿Qué hacer frente a esto? Porque esta instancia de grupos de expertos comedidamente ajustados al derecho internacional y al expertise que cada uno de los integrantes como expertos tienen en este tipo de procesos, no corresponde eso a los grupos de oposición velar por qué el testaferro, ¿verdad?, que participe en ese festín de buitres, tratando de colocar las propiedades a buen resguardo, ¿verdad? ¿No crees vos que eso sería una actividad propiamente de los grupos opositores y no signándolo en el informe del grupo de expertos? es que yo creo que debe de haber un razonamiento que por supuesto que tenemos que ser los grupos opositores los que tenemos que buscar cómo llevarlo a la implementación. Pero así como, por ejemplo, el informe claramente establece los principios del cometimiento de crímenes de lesa humanidad,
y nos toca a nosotros buscar cómo impulsar, iniciar los procesos jurídicos para que se le lleve la justicia a todas estas personas. De la misma manera, creo que el informe debería de haber establecido que los responsables de estos crímenes, tanto los Ortega Murillo como sus testaferros y grupo y su círculo político de confianza inmediato, pues deben ser parte responsable en un eventual juicio que se les pueda aperturar. En cuanto a cumplir con las penalidades o los castigos que correspondan en los hallazgos que se determinen por determinado juez. Yo creo que sí, debería haber sido referido. Pero bueno, no está. No obstante, aunque no se encuentre, el informe, como te decía al inicio, tiene suficientes elementos, suficiente base técnica constatada, constatable, además que es importantísimo para poder tener mejor fortalezas para iniciar procesos judiciales contra Daniel Ortega, Rosario Murillo, Francisco Díaz, Julio César Avilés, Fidel Moreno y el resto de delincuentes que se amparan al amparo del Estado de Nicaragua. Sergio, yo también creo que, y esto sí me sorprende de repente porque eh, pues son contradicciones que de repente vemos en funcionarios de este tipo de organismos, porque no solamente lo vimos hoy en una conferencia Zoom que dieron los miembros del Consejo, del GREM, perdón, sino que también lo hemos visto en el pasado con funcionarios de la Organización de Estados Americanos, cuando han rendido informes en relación a la violación de derechos humanos en Nicaragua. Y, por ejemplo, no es concebible para nosotros que de repente eh, se, se detalle cómo directamente Daniel Ortega y Rosario Murillo son los jefes de todo este andamiaje criminal, que son los que articulan, diseñan, instruyen, eh, eh, le dan seguimiento a la ejecución de sus instrucciones y sus órdenes, y que a la misma vez, pese a la contundencia de este tipo de hallazgos y de informes, se le inste al régimen de Nicaragua a que retome el camino de la democracia, que lleve la justicia a las personas criminales, si son ellos los jefes de los criminales, si son ellos los que se encargan de estructurar qué es lo que van a implementar en su cadena de actos criminales. Entonces son incongruencias que de repente vemos que repito, pues tal vez, y nosotros pues en lo personal y los liberales que estamos aglutinados en la organización que yo coordino en este momento, tenemos una posición bien clara al respecto, ¿verdad? No aceptamos sentarnos con Daniel Ortega para negociar elecciones con Daniel Ortega, ni para negociar transición con impunidad a favor de Daniel Ortega y su séquito de delincuentes. Cuando en Nicaragua se dé esa transformación del régimen actual a la democracia, tiene que haber justicia, tiene que pagar el que cometió delitos, y no solamente los que cometieron delitos por asesinato, sino que también los que cometieron delitos por asalto al Estado y haber convertido el Estado como un botín personal y familiar y grupal. Así es que eh, nosotros en ese aspecto no creemos que esas incongruencias, que probablemente sean provocadas porque es para tratar de dejar puentes abiertos para negociaciones, pero nosotros no estamos de acuerdo en esos procesos. Respetamos que ese es el comportamiento eh, tradicional de la comunidad internacional y sobre todo de este tipo de organismos multilaterales, que ese es el estilo, de buscar siempre cómo dejar esas llaves abiertas para cualquier negociación. Pero bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Alfredo, eso me lleva a una pregunta básica. Este informe está ahí con independencia de estos puntos, ¿verdad?
que vos estás planteando que pueden ser de orden político, ¿qué utilidad le ves a este instrumento, eh, digamos, jurídico basado en derechos humanos, que les permita a los grupos opositores generar una sinergia de alianza y que puedan enfocarse, como insta el comunicado de la Fundación Libertad, para acciones que puedan ser llevadas a cabo en la justicia, en la justicia universal, para sentar en el banquillo de los acusados a los crímenes de lesa humanidad, los criminales de lesa humanidad, y que les permita entonces cerrar esas compuertas que ha dejado abiertas para una futura negociación política. A tu juicio, este informe, ¿qué acciones podrían llevarse a cabo? Bueno, en lo inmediato, Sergio, lamentablemente, que no pueden ser, no se ven resultados inmediatos, pero que sí hay que tomar acciones a la brevedad posible, es el establecimiento de los juicios, de la apertura de juicios por estos crímenes contra los indiciados, los claramente ha señalado. Ese es un dato importante, Sergio. En el informe preliminar o en el primer informe, inclusive el informe del GIEI de OEA, nunca fueron tan específicos en cuanto al nombre de las personas directamente vinculadas y hacer las referencias específicas del involucramiento de cada persona. Este informe sí lo detalla. Este informe con ese tipo de referencias específicas, con nombre y apellido, ya sí sirven eh, eh, como base de prueba para poder impulsar el inicio de un juicio. Así es que yo creería que en este momento lo que nos debe de ocupar a la mayoría de los miembros de la oposición es impulsar el inicio de no un juicio en alguna corte específica, de múltiples juicios, de la aperturación de múltiples juicios en diversas cortes, en diversos países, para poder de alguna manera saturar al régimen y a estos delincuentes con diversos pues, juicios a nivel internacional. Creo yo que esa es la primera fase y que Mm, tenemos que buscar cómo ir escudriñando sobre esa alternativa. Obviamente hay retos en ese proceso. Eh, Hay muchos organismos internacionales de derechos humanos que dan su contribución para poder iniciar estos procesos, pero no necesariamente son las vías más adecuadas para impulsar estos procesos. Normalmente cuando estos procesos se logran impulsar correctamente y logran tener éxito, hay que contratar abogados especializados. Hay que contratar abogados que tienen un expertise en estos temas a nivel internacional y este tipo de estructura de asesoría legal cuesta. No, mm, no son regaladas, no se hacen altruistamente ni con descuento, por decirlo de alguna manera. Tienen valores en dólares bastante altos y creo que esa es la línea que tenemos que trabajar ahorita, buscar y garantizar que existan los recursos para que directamente se le pueda pagar a este tipo de especialistas y poder impulsar esos juicios que nos lleven más adelante en el proceso de un fallo o de diversos fallos que nos lleven a un éxito en las sentencias que aspiraríamos en que se condene pues, a los dictadores y sus séquitos. Así es que yo creería pues reitero, el informe nos puntualiza los responsables directos, es una base fundamental para iniciar cualquier juicio. Debemos de acelerar el paso en esa materia, tocar a círculos de alto poder de los diversos gobiernos del mundo para poder llevarles a sus manos este detallado informe y que nos acompañen y nos apoyen en este proceso de procurar justicia para el pueblo de Nicaragua. Sergio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Alfredo. Vamos a continuar con
auscultando la opinión de otras personalidades políticas. En este caso, pues, ¿verdad? Ya estuviste con nosotros y vamos a darle pase, por ejemplo, a la reacción que tiene Juan Sebastián Chamorro, uno de los voceros del Grupo de Concertación Democrática Nicaragüense, conocida como Monteverde. Adelante, Control. De expertos sobre derechos humanos en Nicaragua encuentra en la actualización de su reporte una serie de hallazgos adicionales a las que había encontrado en el primer reporte. En particular, detallan el entramado institucional que le ha permitido a Daniel Ortega y a Rosario Murillo la comisión de todos estos delitos, el control absoluto del Poder Judicial, juega un papel muy importante en esta última etapa, pero también el legislativo y todas las instituciones públicas que lo ha permitido a Ortega y a Murillo trabajar con total impunidad, como dicen ellos, en la comisión de una serie de delitos, y se detienen bastante en el tema de la desnacionalización, el exilio forzado, también no permitir la entrada y salida del territorio nacional a nicaragüense, el trato de migrantes, humillante, y otra serie de violaciones a los derechos humanos y la persecución de grupos específicos como grupos indígenas, movimientos campesinos, estudiantes y obviamente la Iglesia Católica. El grupo de expertos sobre derechos humanos también sostiene que al momento de analizar tratados de libre comercio, por ejemplo, estas violaciones tienen que tomarse en cuenta e igualmente tienen que tomarse en cuenta en las consultas del artículo 4 del Fondo Monetario Internacional, que obviamente hizo un deficiente trabajo, y en todas las acciones de financiamiento al Estado de Nicaragua, que reiteran fue hecho también en el primer reporte. Un reporte muy contundente, muy fuerte en contra de la dictadura Ortega y Murillo, realizada por expertos cuya independencia en el conflicto sociopolítico no hay ninguna duda de su independencia, y que por lo tanto tiene un peso muy fuerte en el sistema de Naciones Unidas. De tal manera que este es un golpe contundente contra la dictadura Ortega Murillo. Ahora veamos lo que dijo el presidente de UNAMOS, el señor Luis Blandón. Y agradecemos el informe que hoy presentó el grupo de expertos de Naciones Unidas, que con abundantes pruebas pone de relieve los crímenes cometidos por la dictadura de los Ortega Murillo y las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses que se cometen cada día. Tenemos la certeza de que habrá justicia, pues luchamos para ello. Libertad para presas y presos políticos. Justicia para Nicaragua. Tal vez me gustaría solamente hacer una pequeña referencia que no es nuestro espíritu hacer una crítica al informe, sino que es señalar algunos vacíos que creemos que tiene, pero que agradecemos a este grupo de expertos de haber redactado y haber podido construir un informe tan contundente y tan detallado como el que se ha brindado. A pesar pues que hicieron falta algunos temas, pero nada más queríamos señalar esas ausencias, pero no es que estemos criticando el informe como tal. Muchas gracias, Alfredo. Ha sido Alfredo Gutiérrez de Liberales Nicaragüenses, que también están en el exilio. Muchas gracias por tu participación. Gracias a ti, Sergio. Te mando un gran abrazo, y a todos mis hermanos nicaragüenses que están allá en Costa Rica, y por supuesto todos los que están adentro de Nicaragua. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias, Alfredo. Ahora vamos a conversar con el doctor Uriel Pineda, quien es abogado especialista en temas de derechos humanos. Él se encuentra en la Ciudad de México, donde está también padeciendo el exilio al que la dictadura lo ha sometido. Bienvenido, doctor Pineda, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo por acá en esta segunda parte del programa. Muy bien, Sergio. Por el contrario, gracias a ti por la invitación. Muy agradecido para compartir algunas reflexiones con tu audiencia.
Gracias, doctor. Entremos en materia del el informe, el segundo informe que presentó el día de ayer el grupo de expertos a las Naciones Unidas. Deja muy claro en 10 recomendaciones que es prácticamente indica, ¿verdad? Que ya el gobierno de la República de Nicaragua, en los actores de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, pueden ser llevados a la justicia. ¿Esto así, doctor? Sí, es correcto. Mira, lo primero que salta a la vista es una suerte de la estructura del informe. Es decir, al identificar eh, el tema de que es un ataque generalizado por el universo de afectados, al identificar o caracterizar a los actores como universitarios, campesinos, sectores religiosos, entre otros, nos damos cuenta que esos son los elementos constitutivos justamente de lo que es un crimen de lesa humanidad. De consecuencia, la estructura del informe, más que un informe de violaciones a derechos humanos, es un informe que está apuntalado hacia la delimitación de responsabilidad por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y es en esa lógica de los elementos constitutivos de un crimen de lesa humanidad en que está estructurado justamente el informe. Y eso me parece a mí absolutamente rescatable e importante de destacar porque ya se está apuntalando hacia un ejercicio de documentación no solo por violación a derechos humanos, sino por la responsabilidad en que incurrieron diversas personas, no solo el régimen. De hecho, la última página del informe menciona y hace un flujograma, una estructura de cómo está la cadena de mando respecto de estas graves violaciones a derechos humanos que redundan necesariamente en la comisión de crímenes de lesa humanidad. Y estas personas que pertenecen a esta cadena de mando también podrían ser llevados a la justicia universal. Sí, digamos que aunque se centra la atención en Daniel Ortega y Rosario Murillo, hay otros actores que salen ahí. Por ejemplo, Néstor Moncada, de la policía destaca Horacio Rocha, destaca Francisco Díaz, la fiscal Ana Julia Guido, Guido. también destaca el alcalde de facto de Managua, Fidel Moreno, e incluso, digamos, otros actores como la ministra de Gobernación, el viceministro de Gobernación y la rectora de la UNAM y al mismo tiempo presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Entonces, es una serie de actores que identifica en una línea de mando, además de Gustavo Porras y la Asamblea Nacional, para la ejecución de esta política de Estado que persigue a personas que piensan distinto, a opositores. Recientemente, bueno, en la primera parte del programa nosotros tuvimos al doctor Alfredo de Liberales de Nicaragua. Él nos decía que a pesar de que, bueno, asume el informe y lo ve como positivo, que le dejaba un mal sabor porque no había sido mencionado explícitamente la cúpula militar, el jefe del ejército de Nicaragua, ni el ejército. Esta omisión, que obedece en términos jurídicos y en términos políticos. Bueno, yo más que una omisión lo identifico dentro de un marco metodológico, es decir, se centran en hechos 2022, 2023, eh, y, por ejemplo, el tema de la nacionalidad, el tema de la UCA, el tema actual de pueblos y comunidades indígenas, el tema religioso, es decir, si bien este un informe forma parte de un proceso investigativo mucho más amplio, ya en otra oportunidad este mismo grupo, y lo analizamos en tu programa, hacía señalamiento directo a la ministra de Salud, por ejemplo, y a las propias Fuerzas Armadas. Es decir, no es que queden por fuera, sino que en este corte, digamos, de temporalidad, esto es lo que han logrado documentar. Pero hay otra cosa importante en este sentido, por ejemplo, el tema de la tortura. El tema de la tortura, objetivamente, la investigación de tortura requiere la aplicación de un protocolo
Protocolo de Estambul para determinar si existió o no tortura. En este informe se habla, por ejemplo, de la entrevista de más de 70 personas de los 222 reos políticos y ofrece que ante la ausencia de un proceso investigativo se puede presumir la existencia de hechos de tortura. Entonces, han ido más allá de señalar que puede haber tortura, sino de un ejercicio de documentación más específico sobre prácticas de torturas cometidas. Y eso, aunque no está recogido, digamos, en esta versión de informe que se hace, sí está documentado en su ejercicio investigativo. Y eso es sumamente relevante para la hora del llamado a cuenta de las autoridades. Entonces, aunque metodológicamente no se reflejen algunas cosas, sí es necesario precisar que por el mandato del mismo grupo, sí están documentadas y sí está respaldado ese ejercicio de documentación. Esto simplemente es el reflejo de un informe. Uno de los pronunciamientos que tempranamente empezó a circular fue el de la Fundación Libertad, y ese pronunciamiento fue firmado por eh, el activista Félix Maradiaga. Ahí él decía que esta es una gran oportunidad precisamente para concitar la alianza de fuerzas opositoras, por un lado, y por otro lado, de poder acceder realmente a la justicia universal. ¿Cuál ideal para que las víctimas puedan abrir litigios en cortes internacionales y pueda acusar oficialmente a Daniel Ortega y la cadena de mandos que está en esta ilustración, que también es parte del informe? Bueno, en el informe, si nos fijamos, por ejemplo, en las recomendaciones, hay algunos aspectos interesantes que me gustaría destacar. El primero de ellos es el tema del Fondo Monetario Internacional, donde le dice, a ver, hay que tener exigencias sobre gobernabilidad. Y eso es bien importante porque es atacar cierto flujo de financiamiento que recibe el gobierno y que en consecuencia afecta su estabilidad y permanencia en el gobierno. Y algo mucho más fuerte, algo que incluso la clase política no se atreve a decir, y es que dice el acceso digamos, privilegiado que tiene Nicaragua a mercados, también debe de cuestionarse. ¿En qué sentido digo esto? Que siempre hemos pensado que pedir la salida de Nicaragua del CAFTA y de otros tratados de asociación comercial con la Unión Europea, por ejemplo, puede ser un balazo en el pie, ¿no? Pero cuando vemos la extensión de esta cadena de sufrimiento del pueblo de Nicaragua, la continuidad de crímenes de lesa humanidad, ciertamente acelerar el proceso de caída de la dictadura es una emergencia, digamos, una acción urgente que se necesita. Se necesita deponer a la dictadura para empezar el llamado a cuenta. Pero no es lo único. Sobre este tema de justicia, por ejemplo, se identifica claramente algo que ya se ha venido diciendo a propósito del tema de Israel y Sudáfrica, que Nicaragua puede ser llamado a cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimiento específico de dos convenciones internacionales, la de la tortura y la Convención para la Eliminación de la Patridia de 1961, y destaca el artículo 9 que dice específicamente que no se puede privar de la nacionalidad por razones políticas, religiosas, etcétera. Y esto es lo que ha ocurrido en Nicaragua, más allá de la obligación que establece el artículo 8 de la misma convención, que dice no se puede privar de la nacionalidad a alguien y que esa persona quede en condición de apatridia, también se comete una infracción al artículo 9. Y eso es bien importante. El informe también tiene un llamado en sus puntos conclusivos, no a Nicaragua, sino a la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque si bien hay personas que han sido privadas de su nacionalidad, la respuesta que han dado los estados respecto de la protección humanitaria, de refugio, asilo, incluso el otorgamiento de nacionalidad, no ha sido tan rápida. Y entonces hay un llamado a la comunidad internacional justamente a atender a esa situación, lo cual se me hace importante, ¿no? Entonces, creo yo que sí se activan mecanismos no solo como el que hemos visto en Argentina, sino que existe la posibilidad de la propia Corte Internacional de Justicia, que hasta hace muy poco no estaba, digamos, en el radar
político, en el debate público, y por otro lado, la posibilidad de que otros países, en función de este informe, que es mucho más categórico al estar estructurado en función de la Comisión de Crímenes de lesa humanidad, puedan empezar procesos investigativos, como lo está haciendo Reino Unido, o puedan ejercer la propia jurisdicción universal en sus países. Ahora, ¿cuál sería un mecanismo? En principio, antes de entrar al programa, entonces algunos colegas me decían esto, me mueve a escepticismo porque ¿cuál es la diferencia entre el primer informe del grupo de expertos y este informe? Si en el primer informe Daniel Ortega no le hizo caso, y a juzgar por la presentación del segundo informe, donde de una forma totalmente antidiplomática sencillamente acusa a los especialistas encargados de este informe y los marca, pues, ¿verdad? Como para tratar de desautorizarlos. Entonces, ¿cómo articular? Aquí, esa es la pregunta, ¿cómo articular acciones que están reflejadas en ese informe? ¿Y quién va a mover eso? ¿Los opositores, los países que tengan a bien revisar este informe? ¿Cómo sería eso, doctor? Bien, yo creo que lo primero es que tanto la clase política como quienes estamos en el activismo, en la protección de los derechos humanos, tengamos como un punto de convergencia los informes, porque es un insumo, digamos, confiable, es un insumo legítimo y nos permite articular acciones ante la comunidad internacional, no solo de denuncia, sino también de un llamado a la acción, es decir, que diferentes países puedan emprender acciones, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia, o que diferentes países puedan realizar actos de investigación sobre lo que ocurre en Nicaragua. Yo creo que aquí otra de las diferencias, digamos, entre el informe, es que el primer informe y otros informes del sistema interamericano están orientados a enfatizar las obligaciones internacionales del Estado de Nicaragua respecto de la violación a derechos humanos o del respeto a los derechos humanos. Este informe ya no está tanto en esa línea. Este informe más bien está, digamos, en un segundo nivel, lo que implica un ejercicio de documentación del alcance de la violación a derechos humanos que se traduce en la Comisión de Crímenes de lesa humanidad. Entonces, por eso es que vemos por qué dicen que es generalizado el ataque, por qué se identifican actores, por qué hay responsabilidad individual, etcétera. Que eso es un poco atípico en los informes de derechos humanos. Entonces, eso nos da la pauta que ante este nivel de documentación, por la imposibilidad que hay en Nicaragua de la documentación a derechos humanos e incluso las dificultades que enfrentan diversas organizaciones de derechos humanos para este ejercicio de documentación, por el exilio que se ha hecho, es decir, el informe refleja que casi 1 millón de nicaragüenses ha salido del país y que en función del censo del 2005, que es el único que se tiene, hablamos de más o menos un 17% de la población ha salido en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que ya las instancias internacionales están como en otro nivel y que ya el ejercicio de documentación y que el llamado a cuentas ha empezado a estructurarse, de manera tal de que el perfeccionamiento o completar este proceso dependerá de la transición democrática en el país. Lo único que no podría compartir yo del informe es el tema de que se establece o refiere que puede tomar años el proceso de reconstrucción sobre esto. Yo creo que la voluntad política ahí va a ser clave y creo que en un mediano plazo se puede hacer una eficaz rendición de cuentas porque finalmente esta estructura de mando es muy centralizada y finalmente todos somos un universo amplio de víctimas. O sea, alguien que se refiere ahí, por ejemplo, y que podría explicar la última oleada represiva es el papel de Rafael Solís en la Suprema Corte, y me refiero, creo que el párrafo 91 habla de esto, 90-91, donde dice que él daba órdenes y que después a su renuncia lo asume Marvin Aguilar. Entonces, supongo yo que esto despertó la paranoia del régimen y a manera de castigo emprendió estas acciones represivas contra su familia. Pero lo que tenemos claro es cómo ha estado esta estructura de mando y al tener clara esa estructura de mando nos damos cuenta quién es víctima y quién es un agresor.
¿no? Y entonces eso nos permite o nos da ciertos parámetros de investigación para determinar una cadena de mando justa y equitativa en función de lo que se ha hecho. Es decir, aquí no quedan exentos ni Gustavo Porras como presidente de la Asamblea, ni los diputados que han marcado cual borrego los botones para aprobar las leyes represivas del régimen, ¿no? Entonces, al estar esto estructurado, yo creo que no hay una cadena de mando amplia, creo que aunque hay cierta sistematicidad, me muestro optimista que en un mediano plazo se puede hacer ese llamado a cuentas. El régimen mostró ya su actitud. ¿Usted cree que este informe realmente pueda simbrar la voluntad del régimen de Daniel Ortega para abrir una ruta a una posible solución negociada con los grupos de opositores nicaragüenses? Yo no creo que Daniel Ortega abra la ruta de una negociación. Quien sí puede ponderar esto es Rosario Murillo en su transición. Hay un punto de convergencia entre la oposición y Rosario Murillo, es decir, ante la salida del escenario político de Daniel Ortega, es clara la sucesión presidencial hacia su esposa, Rosario Murillo, quien está siendo señalada acá. Rosario Murillo tiene un doble elemento de ilegitimidad. Uno, ante la militancia del Frente Sandinista y sobre todo digamos, los cuadros históricos o el Frente Sandinista histórico, y otro naturalmente ante la comunidad internacional y la clase opositora. De manera tal de que si ese proceso de sucesión se da, Rosario Murillo tiene que tener la habilidad política, que ya lo ha ido implementando, por eso las purgas en el Poder Judicial y otras dependencias públicas, de buscar, digamos, lealtades dentro de su estructura. Entonces, ¿quién va a necesitar una legitimidad externa para que no haya esa implosión interna? Rosario Murillo ante un escenario de sucesión. Y ese es el único punto de convergencia que yo en este momento puedo vislumbrar para que haya un ejercicio de diálogo, para que haya alguna interacción. Ahora, ¿esto es útil para la construcción democrática? Es decir, porque el gobierno, bajo ninguna circunstancia, el régimen puede perder el control, porque si pierde el control, el llamado a cuentas es inevitable. Entonces, yo creo que eso dependerá de muchas circunstancias específicas, pero cualquier espacio que permita recuperar a lo interno de Nicaragua el debate político o la conformación de actores políticos es de suma importancia para la construcción democrática del país y tener una transición más o menos ordenada. Creo también, como la gallina y el huevo, que debe ser primero la justicia o la democracia, ¿no? Que va a ser un debate álgido porque ningún actor político va a ir a negociar y dejar en segundo plano el tema de acceso a la justicia de las víctimas. Y en ese sentido, yo creo que lo determinante es la democracia. Y una vez establecida la democracia, se pueden hacer los lineamientos para justamente el llamado a cuentas de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Entonces, lo más importante, me parece a mí, es el restablecimiento de la democracia. Como los derechos humanos y el acceso a la justicia es parte inherente de una vida en democracia, lo demás vendrá por añadidura. Y ahí es donde tendrá que tener la habilidad la clase política para justamente entrar en este proceso, si es que se da eventualmente. Uno de los llamó la atención, uno de los párrafos en el informe, que es el que está referido a que se tenga que el Estado de Nicaragua asumir el proceso de resarcimiento a las víctimas. Y entonces decía en esta entrevista, por ejemplo, Alfredo, que eso no lo considera justo. Y él señalaba en la primera parte que debiera responder precisamente los perpetradores, ya sean individuales o de las organizaciones, y mencionó al Frente Sandinista. Sin embargo, eso inmediatamente nos recordó el proceso de transición que precisamente el domingo se cumplieron 37 años
de ese parteaguas que hubo en Nicaragua en 1990 con las elecciones, donde resultó ganadora la señora Violeta Barrios, y que a su vez pacificó el país, inició una ruta democrática, pero dejó incólume al ejército, las estructuras del ejército, de la policía, y no hubo reparación a víctimas y no hubo justicia, y eso prácticamente nos tiene en este entuerto. ¿Cuál sería su recomendación a la luz de la juridicidad y sobre todo esto que acaba de mencionar, entre democracia, entre las prioridades, entre la democratización del país y el respeto a los derechos humanos? Bien, yo creo que muy acuciosa y acertada tu pregunta y valoración. Eh, si bien es primordial la democracia, también existe el riesgo que se deje de un lado la justicia, pero es que los tiempos han cambiado. Es decir, lo que ocurría en Nicaragua en los años 80 era un conflicto armado abierto. Hubo una transición democrática, tuvimos un breve periodo democrático, pero no se hizo el llamado a cuentas y ahí coincido con todo. Entonces, el riesgo sí es latente, pero ¿qué ha cambiado? Yo creo que a raíz de estas graves violaciones a derechos humanos, nos hemos apropiado los nicaragüenses un poco más de el concepto de democracia. Y creo que sería un poco más difícil, un poco más insostenible pretender tener vida democrática sin llamado a cuenta. El informe toca un punto medular respecto de la ley de autoamnistía que aprobó el régimen para, digamos, enterrar las esperanzas en un primer momento, en el 2018, de justicia de la población en general. Eso ha sido declarado, digamos, inconvencional por la propia Corte Interamericana de Justicia, y al mismo tiempo vemos procesos como los que se llevaron a cabo en Argentina en el año 85 o que se han llevado en Chile respecto de crímenes del pasado. La naturaleza de los crímenes de lesa humanidad es la imprescriptibilidad. Eso significa que en cualquier momento pueden ser abiertos. ¿Cuál fue la omisión en 1990? Que efectivamente nos centramos en este juego de poder entre, digamos, el nuevo gobierno y el Frente Sandinista para evitar ese llamado a cuenta. La gran diferencia yo creo que hay ahora es que está muy diezmada o muy diezmado el respaldo popular que pueda tener Daniel Ortega o Rosario Murillo. Es decir, ese escenario de controlar las calles, de las azonadas y demás, creo que es un poco más complicado porque nos hemos apropiado de los conceptos elementales de ciudadanía. Entonces, aunque es una posibilidad, yo lo veo muy remoto, porque en el momento en que un gobierno de transición en Nicaragua no empiece acciones de llamado a cuenta, no luche por el acceso a la justicia de las víctimas, va a correr el riesgo de ser depuesto simplemente o tener una pasada de cuenta en el proceso electoral por justamente la demanda y la expectativa y sobre todo la necesidad de justicia que tiene el país. ¿Cuál sería, doctor, y esto es un atrevimiento de mi parte, el diseño de una hoja de ruta que usted pudiera sugerirnos? Bueno, yo creo que toda vez que ha recaído buena parte del ejercicio de documentación de lo que ocurre en Nicaragua en instancias internacionales como la Comisión Interamericana por medio del MECENI y el Grupo Internacional de Expertos Independientes, así como este grupo de expertos de Naciones Unidas, debe haber en un primer momento una comisión de la verdad de naturaleza mixta, porque hemos perdido la capacidad de Nicaragua de documentar, de manera tal de que la participación de instancias internacionales no solo daría credibilidad, sino que facilitaría el trabajo de documentación y evitaría una revictimización de las víctimas justamente en este proceso. Una vez que exista un informe sobre el alcance de las violaciones que ocurrieron en Nicaragua, se deben de activar mecanismos de justicia. Eh, yo creo que hay mecanismos actuales en el marco jurídico nicaragüense para procesar a Rosario Murillo, a Daniel Ortega y otros actores. Sin embargo, siento yo que la estructura del Poder Judicial tiene un colapso sustancial, es decir,
no va a tener la capacidad de esa integración. Se puede crear una fiscalía especial que presente las pruebas y se tendrá que reestructurar el Poder Judicial si se quiere usar el Poder Judicial. Si eso no es viable, posiblemente lo que emerja sea un tribunal ad hoc, en este sentido propio de los mecanismos de justicia transicional. Eso va a ser un debate que tendremos que tener a la luz de la evidencia que surja y de las voluntades políticas que se vayan presentando. Pero lo importante es abordar la verdad desde esta dimensión individual de cada persona que ha sido víctima y una dimensión colectiva de cómo es que ocurrió todo. Y cuando tengamos claridad de quiénes y cuántos son los responsables, a quién se apuntala, a quién se debe investigar, cuáles son los hechos, valorar si le apostamos a una reestructuración de las instituciones ya existentes o decantamos por instituciones, digamos, ad hoc, propias de la justicia transicional, que posiblemente sea el proceso más confiable, ¿no? Y por la naturaleza de la comisión de los crímenes, esto funciona, o sea, los crímenes ya se cometieron, pero la tipificación será eventual. Digamos, esto suena un poco contradictorio desde una perspectiva positivista, donde debería existir una norma previa, pero justamente los antecedentes internacionales, desde los juicios de Nuremberg o, digamos, las disposiciones adoptadas por el Consejo de Seguridad en el caso de Yugoslavia y Ruanda y su Tribunal de Apelaciones Común, que por cierto es citado en el informe, puede adoptarse un marco normativo que tipifique las conductas que ocurrieron en Nicaragua y eventualmente tendremos que echar mano de la jurisprudencia de la propia Corte Internacional de Justicia, la jurisprudencia de la Corte Penal, la jurisprudencia de estos tribunales especiales y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos para estructurar estos tipos penales y el alcance de la responsabilidad que va a tener esto. Ahora, ¿por qué deben lo que me preguntabas, porque siento que la dejé en el aire la pregunta, quién debe de pagar? Bien, las violaciones a derechos humanos son una responsabilidad objetiva del Estado, porque quien actúa es en nombre y representación del Estado. Si bien hay un desvío de poder, un exceso de poder por parte del régimen, quien además se ha enriquecido, de forma primaria la obligación es del Estado. Ya si existe un proceso de recuperación de bienes que pueda hacer frente a esto, como en cualquier país, como está justamente establecido en la legislación nicaragüense cuando se recuperan bienes del narcotráfico, tiene que haber algún mecanismo que ponga a disposición esos bienes de un fondo, digamos, nacional común para asistir a las víctimas. Pero tenemos que hacernos a la idea, y es por eso que lo advierte el informe, de que la responsabilidad primaria recae sobre el Estado porque son violaciones a derechos humanos y quien tiene la obligación de prevenirlas, investigarlas y sancionarlas es justamente el Estado. Esta presentación de este segundo informe, doctor, se da prácticamente en el borde del último día del mes de febrero. Transcurrido marzo para lo que queda de abril, estamos hablando aproximadamente de unos 40 días. Esto significaría que alienta la resistencia, este informe alienta la resistencia del Nicaragua y podría concitar la voluntad de conjuntarse las agrupaciones políticas. ¿Usted hace esa valoración? Yo creo que, sin lugar a dudas, estos informes deben de ser un punto de convergencia entre los diferentes actores políticos. Ni siquiera hablo de fuerzas políticas, hablo de actores políticos y sociales que tiene el país, porque el informe lo indica, ha sido desmantelada la institucionalidad del país y la estructura social del país. Entonces, lo que estamos ahora es tratando de hacer esfuerzos individuales, cada quien con lo que puede, con lo que tiene, y tenemos que tener un punto de encuentro y ese punto de encuentro es este ejercicio de documentación y otros para justamente demandar el cambio democrático. Porque una cosa es llegar ante un gobierno y decirle, en Nicaragua hay una dictadura, y otra cosa es decirle, en Nicaragua se han cometido violaciones a derechos humanos y así ha sido documentado por diferentes instancias. Entonces, por eso es que creo que debe convertirse en un elemento de convergencia en el accionar internacional. Muchas gracias, doctor Uriel Pineda, por habernos dispensado parte de su tiempo para esclarecernos sobre este importante informe presentado por el grupo de expertos ante las Naciones Unidas. De verdad, se lo Al agradezco contrario, mucho.
Muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias, gracias. Ahora, amigos, quiero presentarles algunas reacciones también que se han suscitado a la luz de este informe. Quiero dejar, por ejemplo, la reacción de Félix Maradiaga como integrante de la Unidad Nacional Autoconvocada y como ex vocero de Monteverde. La Fundación para la Libertad de Nicaragua, como una de las organizaciones consultadas para la elaboración del informe del grupo de expertos de la ONU sobre Nicaragua, nos sentimos satisfechos por este informe. Este documento no solo destaca el aumento exponencial de las graves violaciones a los derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega, sino que ofrece una hoja de ruta clara y contundente de acción penal internacional. En particular, queremos resaltar la satisfacción que sentimos por el fuerte llamado de atención que el informe hace, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional, instándole a tomar posturas más firmes contra el régimen de Ortega. Creemos que la presión económica es una herramienta poderosa para promover ese cambio en Nicaragua. Pero además quisiera enfatizar 3 aspectos esenciales del informe. En primer lugar, el informe detalla una intensa represión que ha silenciado prácticamente todas las voces opositoras o críticas. Esta persecución se ha vuelto más sutil, pero abarca a estudiantes, a miembros de la Iglesia Católica, a otras denominaciones cristianas y destaca la alarmante consolidación de el régimen de Ortega y de su esposa con toda impunidad en todas las instituciones del Estado. Además, este informe establece la necesidad de la búsqueda de justicia internacional y se convierte el informe mismo en una herramienta para profundizar en la búsqueda de justicia. Y así lo dicen los expertos en las conclusiones que podrían de alguna forma ayudar a que se eleve el caso de Nicaragua a otras instancias penales. Además de ello, se hace un llamado urgente a la comunidad internacional a que preste más atención en cada una de estas situaciones, que son más de 20 tipos de distintas violaciones a los derechos humanos que establece el grupo de expertos. En conclusión, creemos que este es un momento histórico. El grupo de expertos tiene todavía vigencia de un año más hasta marzo del próximo año. En conclusión, este informe no solo arroja luz sobre la gravísima situación de los derechos humanos en Nicaragua, sino que también se convierte en sí mismo en un instrumento para la búsqueda de justicia. Veamos ahora las declaraciones de Juan Diego Barberena, uno de los voceros de la Convergencia Democrática Nicaragüense, conocida también como Monteverde. El día de hoy, el grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas ha hecho público un segundo informe con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido en Nicaragua. Nuevamente condena la dictadura Ortega Murillo por los crímenes de lesa humanidad perpetrados en contra de la población civil desarmada. Lo condena por los casos de apatridia, pero asimismo también condena la dictadura de Ortega Murillo por la violación sistemática a la libertad religiosa de los y las nicaragüenses. Este informe denota el aislamiento, la soledad y el carácter criminal del régimen Ortega Murillo, pero además es un llamado claro a la comunidad internacional de que con dictaduras criminales, con organizaciones criminales no se puede transar ni se puede establecer ningún tipo de relaciones, ni las relaciones de tipo comercial. Es por eso que correctamente también el informe hace un llamado a los organismos financieros internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, a que tomen en cuenta los parámetros de derechos humanos, el cumplimiento de los derechos humanos en Nicaragua, que en este momento no existe, para el establecimiento de las distintas relaciones comerciales y para el desembolso también de los créditos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a que aíslen cada vez más a la dictadura Ortega Murillo y también a los distintos gobiernos a que tomen en cuenta de que el régimen nicaragüense es un régimen acabado, sin ninguna posibilidad de interlocución legítima, genuina y eficaz con la que los distintos estados puedan enmarcar sus distintas interacciones diplomáticas.
Esas han sido las declaraciones pues, de Félix y de Juan Diego. Ya antes habíamos visto la de Juan Sebastián y las declaraciones que firmó Félix Maradiaga en un comunicado de la Fundación por la Libertad. Muchas gracias, estimados seguidores de la Mesa Redonda. Tengan ustedes el mejor de los fines de semana. Ahora, con toda esta información, pues yo creo que la oposición tendrá que reflexionar mucho y juntar sus voluntades para establecer mecanismos, ¿verdad?, que conduzcan al mayor debilitamiento de la dictadura y el enjuiciamiento de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. Tengan todos ustedes un buen fin de semana.